Hola, me llamo Adriana Calderón, soy una abogada de inmigración con servicios comunitarios legales en East Palo Alto. Muchas gracias por su atención a este breve resumen de la Corte de Inmigración y el proceso de asilo. Después de este video tendrá una consulta individual con una abogada de inmigración sobre su caso específico. Hay muchos grupos en el sistema de inmigración en los Estados Unidos. Esto puede ser confuso. Nos gustaría contarles un poco sobre cada grupo y lo que hacen. El primer grupo es Aduanas y Protección Fronteriza o CBP. Estos son los oficiales con los que pudo haber tratado en la frontera. Es posible que le hayan hecho preguntas sobre por qué tiene miedo de regresar a su país de origen. Es posible que le hayan permitido ingresar a los Estados Unidos, pero ellos no deciden si puede permanecer legalmente en los Estados Unidos. El siguiente grupo es la Corte de Inmigración, a veces llamado EOIR. Aquí es donde el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado un caso en la Corte de Inmigración en su contra. El juez de la Corte de Inmigración va a decidir si le otorga asilo para que pueda permanecer legalmente en los Estados Unidos. El siguiente grupo se llama Inmigración y Control de Aduanas o ICE. Este grupo es como la Policía de Inmigración. Ellos monitorean a las personas que están en los Estados Unidos sin papeles. A veces arrestan y detienen a personas que han cometido un delito. Es posible que deba ir a una oficina de ICE para citas de registro o reporte. Esto es diferente a la Corte de Inmigración. El último grupo se llama Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos o USCIS. Este grupo decide algunos tipos de solicitudes de inmigración, como solicitudes para estatus inmigratorio, permisos de trabajo, tarjetas de residencia, ciudadanía y a veces asilo. Cuando ingresó a los Estados Unidos, lo detuvieron desde el interior de los Estados Unidos o solicitó asilo en un puerto de entrada. Pudo haber sido entrevistado en lo que se llama una entrevista de miedo creíble, sobre por qué tiene miedo de regresar a su país de origen. O es posible que simplemente le hayan entregado documentos, incluyendo un documento llamado Notificación de Comparecencia o NTA. Es posible que a algunas personas también se les haya dado una tarjeta con la palabra entrada condicional o paroled. Estos documentos significan que se le ha permitido ingresar a los Estados Unidos para solicitar asilo u otro estatus humanitario. Es importante comprender que aún no ha solicitado asilo. Solicitar asilo requiere enviar un formulario de solicitud de asilo a la Corte de Inmigración. Esta solicitud de asilo se llama Formulario I-589. Debe ser recibido por la Corte dentro de un año de su entrada a los Estados Unidos. Aún no se le ha otorgado asilo ni ningún beneficio o estatus permanente en los Estados Unidos. Para algunas personas que ingresan a los Estados Unidos en ciertos puntos de entrada, existe un nuevo proceso en el que es posible que un oficial de asilo ya lo haya entrevistado para solicitar asilo y luego lo haya remitido a la Corte de Inmigración. Si cree que esto le aplica a usted, su situación puede ser diferente, así que hable con el abogado sobre esto durante su consulta. Procedimientos de deportación es el proceso que el gobierno de Estados Unidos inicia en la Corte de Inmigración para sacarlo de los Estados Unidos. Los procedimientos de deportación comienzan oficialmente cuando el gobierno presenta el documento llamado Notificación de Comparecencia ante la Corte de Inmigración. El documento Notificación de Comparecencia contiene información importante como los cargos de inmigración en su contra, su identificación o número de A, que es la letra A seguida por 9 números, y es posiblemente que también tenga la hora, la fecha y el lugar de su primera audiencia en la corte. Incluso si su documento, notificación de comparecencia, dice una hora, fecha y lugar específicos para su primera audiencia, normalmente puede cambiar varias veces. Puede defender su caso en la Corte de Inmigración demostrando al juez que califica para un beneficio de inmigración, como asilo, para permanecer legalmente en los Estados Unidos.
Usted recibirá un aviso por correo de la Corte de Inmigración que le informará la hora, la fecha y el lugar de su primera audiencia. La Corte de Inmigración está ubicada en 100 Montgomery Street o 630 Sansom Street en San Francisco. Aquí hay una foto del edificio de la Corte de Montgomery Street. Irá al piso 8 si su audiencia es en Montgomery Street o al piso 4 si su audiencia es en Sansom Street. Es muy importante que la Corte de Inmigración tenga su dirección actual. La Corte de Inmigración utilizará esta dirección para enviarle documentos importantes por correo, como la fecha de su próxima audiencia. Si se muda, es su responsabilidad actualizar la corte con su nueva dirección dentro de 5 días. Puede usar el formulario I-33 para hacerlo. Si se pierde una audiencia porque no actualizó a la corte con su nueva dirección, se le podría ordenar deportación. Puede verificar la información de su audiencia llamando al 1-800-898-7180 e ingresando su número de A. Sugerimos llamar cada 2 veces, ya que las fechas de las audiencias cambian con frecuencia. Si su primera audiencia no está programada en San Francisco, debe solicitar que su caso sea trasladado a San Francisco. Si necesita actualizar la corte con su dirección actual o necesita trasladar su caso a San Francisco, háganoslo saber y podemos ayudarlo a hacerlo hoy. Hay 2 tipos de citas con la Corte de Inmigración: cita preliminar o Master Calendar Hearing en inglés y audiencia final o Individual Calendar Hearing en inglés. Audiencia preliminar. Son las audiencias iniciales preliminares donde usted actualizará su dirección, indicará si tiene abogado o no. Si no tiene, puede solicitar más tiempo y establecerá cuál será su alivio migratorio. El juez fijará la fecha de su audiencia individual. El juez no escuchará los detalles de su caso en la audiencia preliminar. Podría haber múltiples audiencias preliminares hasta que el juez programe su audiencia final. Si no tiene un abogado, debe documentar todos sus intentos de conseguir uno para mostrárselo al juez y pedirle más tiempo. La audiencia final es cuando presentará su testimonio, evidencia y testigos. El juez decidirá si usted califica para el alivio de inmigración. La audiencia individual puede durar varios días si su caso no se completa en un día. Es muy importante que se presente a todas las audiencias, aun si no tiene abogado. Si no asiste, podría el juez ordenar su deportación. Si tiene hijos menores que son parte de su caso de inmigración, también deben de asistir por lo menos a la primera audiencia. El juez le dirá si sus hijos están exentos de asistir a futuras audiencias. Tiene derecho de contratar a un abogado para que lo represente en la Corte de Inmigración. El gobierno no le proporcionará un abogado. Puede intentar encontrar un abogado gratuito, aunque la capacidad es limitada, o puede contratar un abogado privado. También tiene derecho a representarse a sí mismo sin ningún abogado. Debido a que las leyes de asilo son complicadas, estadísticamente tiene más posibilidades de ganar su caso si tiene un abogado. Siempre debe haber un intérprete disponible para ayudarlo a comunicarse con el juez en cualquier audiencia. También puede recibir una carta por correo diciéndole que se reúna con un oficial de ICE para una cita. Los oficiales de ICE pueden exigirle que use un monitor de tobillo, también conocido como un grillete, o que envíe una foto suya cada semana usando una aplicación que instalarán en su teléfono. Los registros de ICE son diferentes a las audiencias de inmigración. Por lo general, se realizan en un edificio separado de la Corte de Inmigración. Debe asistir a los registros de ICE aparte
de sus audiencias en la Corte de Inmigración. Puede solicitar asilo en la Corte de Inmigración. Si el juez de inmigración le otorga asilo, tendrá estatus para permanecer en los Estados Unidos y luego solicitar la residencia permanente, o también conocida como la tarjeta verde. Puede solicitar asilo si no puede regresar a su país de origen porque ha sido dañado o teme ser dañado en ese país si regresa. La razón por la que fue dañado o teme ser dañado debe ser por una de estas razones: su raza, religión, nacionalidad, opinión política o membresía en un grupo social particular. Recuerde, debe presentar la solicitud de asilo ante la Corte de Inmigración dentro de un año de haber llegado a los Estados Unidos. Esto significa que si ingresó a los Estados Unidos el 1 de diciembre del 2022, debe presentar su solicitud de asilo ante la Corte el 1 de diciembre del 2023 o antes. Estos son algunos casos comunes que vemos de personas que buscan servicios a través de nuestra oficina. La fuerza o debilidad de un caso depende de muchos factores y un abogado puede ayudar a evaluar esto a través de una consulta. Algunos casos que vemos incluyen personas que escapan de la violencia doméstica de su pareja o cónyuge en su país de origen, problemas con carteles o bandas que amenazan a familiares, amenazas basadas en actividad política en el país de origen o afiliación forzada a un partido político, amenazas de violencia basadas en la orientación sexual o identidad de género y amenazas basadas en la ocupación, negocio o propiedad de una persona. También hay muchos otros tipos de casos y un abogado de inmigración calificado puede ayudar a evaluar esto. Necesita un permiso de trabajo para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Para ser elegible para solicitar la autorización de trabajo, debe tener alguna solicitud de inmigración pendiente. Si presenta una solicitud de asilo ante la Corte de Inmigración, puede solicitar una autorización de trabajo con USCIS 150 días o aproximadamente 5 meses después de presentar su solicitud de asilo. USCIS puede otorgarle un permiso de trabajo 180 días o aproximadamente 6 meses después de solicitar asilo, pero el proceso suele llevar más tiempo. Algunas personas pueden tener una audiencia preliminar mientras esperan los 150 días posteriores a la presentación de su solicitud de asilo para solicitar su permiso de trabajo. Si esto sucede y si le pide al juez más tiempo para encontrar un abogado, el reloj del asilo se detendrá. Esto significa que los días dejan de contar para la elegibilidad de su permiso de trabajo, por lo que es posible que no pueda obtener un permiso de trabajo. Si le dieron una tarjeta que dice parole, puede solicitar una autorización de trabajo con USCIS de inmediato, pero su autorización de trabajo vencerá cuando expire su entrada condicional o parole. Es más común solicitar una autorización de trabajo a través de una solicitud de asilo pendiente que a través de la entrada condicional. Es importante mantener toda la información y los documentos relacionados con su caso de inmigración juntos en un lugar seguro, especialmente su documento NTA y su tarjeta de parole, si le dieron una. También es importante guardar copias de todo lo que presente ante la Corte de Inmigración o ante USCIS. Esperemos que este video le haya ayudado. Ahora recibirá una consulta individual con un abogado de inmigración sobre su caso específico. Si tiene preguntas sobre la información presentada en este video, consulte al abogado de inmigración. Recuerde que si puede contratar un abogado de inmigración, ya sea en una organización sin fines de lucro o un abogado privado a su cargo, debe asistir a todas las audiencias de su caso, incluso si no tiene abogado.
No asistir a cualquier audiencia en la Corte de Inmigración puede resultar en que se ordene su deportación en su ausencia.